Estimada profesora, queridos compañeros y público en general, en esta cálida noche es un honor para mi grupo y para mí poder presentarles un poco más sobre la reforma agraria en el Perú. Mi grupo está integrado por Arbañil Fabricio, González Stephanie, Vite Nashla, Gambini Yael y la que les habla, Uchazara Camila. Bueno, entre 1930 y 1990, el Perú experimentó transformaciones importantes en los ámbitos políticos, económicos y sociales. En medio de estos profundos cambios, uno de los eventos más trascendentales fue la reforma agraria dada en el año 1969, promovida por el régimen militar liderado por Velasco Alvarado. En este proceso de distribución de tierras marcó un antes y un después en la historia del país. Se considera un momento crucial en la historia contemporánea del Perú, aunque ha sido objeto de múltiples debates a lo largo del tiempo. Puede sostenerse, en términos generales, que la reforma agraria resultó positiva desde puntos de vista políticos, económicos y sociales. Frente a este contexto, se hace la pregunta, ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde una perspectiva política, económica y social? En este sentido, podemos afirmar que sí lo fue, ya que constituyó un momento significativo que, pese a las dificultades en su ejecución, representó un avance importante hacia una sociedad más justa, equitativa y con mejores condiciones de vida para la población rural. Desde un punto de vista político, la reforma agraria representó una ruptura con el viejo orden oligárquico que dominaba la vida nacional, logrando eliminar el sistema y debilitando el poder de la oligarquía terrateniente. El Estado peruano logró fortalecer su autoridad y posicionarse como el actor central del desarrollo rural, apoyando a campesinos, otorgándoles así tierras y mayor participación. Se promovió la creación de organizaciones rurales con conciencia políticas, capaces de demandar derechos y proponer cambios. Esta reforma, al mismo tiempo, otorgó legitimidad al régimen militar de Velasco, al responder una demanda histórica de justicia social en el campo. La parte económica, la reforma agraria en el Perú, implementado en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, tuvo un impacto positivo en el sector económico, especialmente en lo que respecta a la redistribución de los recursos productivos y la integración del campesinado a la economía nacional. Ante esta reforma, el sistema agrario peruano estaba marcado por una alta concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes, entre que la mayoría de los campesinos trabajaban en condiciones precarias sin derechos sobre la tierra y con escaso acceso a medios de producción. Este modelo limitaba el desarrollo económico del país al excluir una gran parte de la población rural del proceso productivo formal. Con la reforma agraria, más de 9 millones de hectáreas fueron expropiadas y entregadas a cerca de 300.000 familias campesinas, lo cual representó un cambio estructural en la economía agraria peruana. Esta redistribución permitió democratizar el acceso a las tierras y fomentar un sentido de pertenencia entre los agricultores, lo que en muchos casos incentivó a un mayor esfuerzo productivo y una mejor administración de los recursos disponibles. Se rompió las estructuras latifundistas que frenaban el desarrollo del agro y se crearon nuevas formas de organización como cooperativas y sociedades agrícolas. Social impulsaron unos modelos de gestión más participativos. Desde un punto de vista económico, esto significó una activación de amplias zonas rurales que antes estaban relegadas a la población campesina, al convertirse en un propietario de la tierra. Tuvo mayores incentivos, pero invertir en su trabajo de cultivos diversificados, orientados tanto como el autoconsumo como el mercado laboral. Este dinamismo en la agricultura permitió fortalecer las economías regionales y reducir en parte la dependencia del país hacia los ciertos cultivos de exportación. En el ámbito social, la reforma agraria de 1969, más allá de sus implicaciones políticas y económicas, tuvo un impacto social profundamente beneficioso, redefiniendo la vida de millones de peruanos al abordar la histórica desigualdad en la tenencia de la tierra. Esta reforma sentó las bases para una sociedad más justa e inclusiva. De ello podemos hablar la dignificación y empoderamiento del campesinado. Quizás el beneficio social más trascendente fue la dignificación del campesinado por siglos. Los trabajadores del campo vivieron en condiciones de servidumbre con poca o ninguna esperanza de progreso.
La reforma agraria les otorgó la propiedad de la tierra, liberándolos de la dependencia del terrateniente. Esta nueva condición de dueños o socios en las cooperativas no solo les dio un activo económico, sino que les infundió un sentido de valía personal y derechos. Dejaron de ser meros colones o peones para convertirse en ciudadanos con una voz y una participación reconocida en el desarrollo de su propia vida y comunidad. También podemos hablar de la reducción de la desigualdad y mejora de las condiciones de la vida. La redistribución de la tierra fue un golpe directo a la extrema desigualdad social que caracterizó al campo peruano. Al transferir propiedades de grandes latifundios a los campesinos, se buscó una distribución más equitativa de la riqueza agraria. Si bien no todos los beneficiarios lograron prosperar de inmediato, la reforma sí tuvo un impacto en la mejora de las condiciones de vida de muchas familias campesinas. Se accedió a una mayor seguridad alimentaria, se incentivó la producción para el autoconsumo y se abrió la posibilidad de generar excedentes para el mercado, lo que antes era impensable para la mayoría. También podemos observar sobre la mejora del acceso a servicios básicos que antes eran inexistentes o muy limitados. En conclusión, la reforma agraria fue un catalizador para la justicia social, la dignificación del ser humano en el campo y la construcción de una sociedad más inclusiva, sentando las bases para una mayor equidad y participación de un sector históricamente marginalizado. Sí, la reforma agrícola fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, ya que en muchos casos tiene una opinión política, en muchos casos que la élite de los propietarios permitió una mayor participación política de zonas rurales. Desde un punto de vista económico, la producción aumentó en algunos casos con soporte técnico y acceso a pequeños productores de crédito. Logró mejorar su productividad, reducir la desigualdad del punto social para muchas familias campesinas. Dio el acceso a países que anteriormente no estaban concentrados en algunos. La reforma agrícola de 1969 fue una medida que, aunque está incompleta en su implementación, dio beneficios significativos para los planes políticos, económicos y sociales. Detuvo las estructuras de poder tradicionales, el capital económico extranjero y sentó las bases para un desarrollo rural más justo e inclusivo. Por lo tanto, es analizarlo con una perspectiva histórica para reconocer su valor como una de las transformaciones más apropiadas de la historia moderna del Perú. Eso es todo. Muchas gracias.